Oramos que tu bendición de tu palabra, Señor, llegue a cada corazón. Háblanos y edifícanos. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Amén. Dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Siéntense, hermanos, gracias, muy amables, ¿verdad? Necesitamos, sin duda, cuando estamos en tiempos de crisis, necesitamos la ayuda principalmente de Dios. Y qué bueno que podemos encontrar ayuda en Dios. Me encanta este versículo de la palabra de Dios. Echando toda, no dice parte, no dice algunas, dice toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, hablando del Señor, hablando de Dios, tiene cuidado de nosotros. Había razón y motivo para que los hermanos a los cuales les estaba escribiendo el apóstol Pedro su carta estuvieran en angustia, estuvieran afligidos, estuvieran pasando por situaciones y condiciones difíciles. Pero el apóstol da, en mi opinión, la recomendación que todos podemos seguir y hacer. Echa toda tu ansiedad. No dice lleves, dice echa toda tu ansiedad sobre Él. No dice cargues, dice echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él, Dios, Cristo, tiene cuidado de vosotros. Qué maravilloso es saber que podemos confiar en Él, podemos descansar en Él, podemos depender de Él. El salmista decía, echando toda vuestra carga sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echa toda tu ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de tiempos de angustia que pudiéramos estar pasando por diferentes circunstancias. También quiere decir angustias que pueden resultar o pueden salir de un problema y que no podemos resolverlo o no está a nuestro alcance resolverlo. Es una intranquilidad de nuestro ser. Es un tiempo de desesperación donde pensamos que no hay salida y no hay solución a algún problema. Sin embargo, déjame decirte que sobre toda circunstancia, sobre toda situación, sobre todo problema, hay un Dios que está encima de todo. Nuestro Dios está por encima de todo. Y cuando Él dice en su palabra, cuando Él dice, échame toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Ahora, escúchame, yo creo que aquí está solamente, aquí está la clave, porque muchos puede ser que hasta sabemos el versículo, pero no lo creemos. No lo creemos. Y por eso la angustia nos atrapa. Por eso la desesperación nos atrapa. Por eso la ansiedad nos atrapa. Pero cuando tú crees lo que dice este versículo, hermano, déjame decirte, en este bendito libro hay medicina espiritual para nuestras vidas. En este libro hay medicina espiritual para nuestras vidas. En esta palabra hay medicina espiritual para nuestras almas. En esta palabra hay medicina espiritual para lo que tú necesitas. Solamente que muchas veces no creemos lo que dice la palabra de Dios. La diferencia en que tú puedas ser curado, sanado, salir adelante, superar las crisis, superar la angustia, superar el problema, tiene que ver qué tanto tú crees lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué tanto tú crees lo que en verdad dice la palabra de Dios? Y déjame decirte, esta palabra no es un libro de fábulas. Esta palabra es, este libro es la palabra de Dios.
Y tiene respuestas para ti, tiene respuestas para tu vida, tiene respuestas para cada etapa de la vida, tiene respuestas para cada situación, tiene respuestas para tu familia, tiene respuestas para tus hijos, tiene respuestas para tu matrimonio, tiene respuestas para tu hogar, tiene respuestas para tu vida laboral, tiene respuestas para ti como estudiante. Oh, este libro tiene respuesta para cada cosa de la vida, hermanos, y para cada etapa de la vida. Pero necesitamos creerlo, necesitamos creerlo. Yo muchas veces veo muchos de nuestros queridos y apreciables hermanos que a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua. Cuando el Señor te dice, hey, deja de estarte ahogando en ese vaso de agua. ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué no me crees lo que dice la palabra? ¿Por qué no crees lo que yo digo? Y eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que marca una diferencia entre aquellos que podemos superar. No que no tengamos crisis, no que no tengamos problemas, no que no tengamos angustias, no que no pasemos por dolor, no que no pasemos por desesperación. Claro que todos pasamos por todo eso, pero es la diferencia en aquellos que superan todo eso confiando en el Señor y aquellos que están atrapados en todo eso. Y empiezan a buscar soluciones humanas por aquí, por allá, por todas partes. Cuando Dios te dice, yo tengo la solución para tu vida. La pregunta es como Dios le dijo, Jesús le dijo a María y a Marta y les dijo, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿En verdad lo crees? ¿En verdad lo crees? O le dijo a aquel hombre que trajo a su hijo endemoniado a Jesús, primero a los discípulos y no lo pudieron sanar, allá en Marcos capítulo 9, ¿verdad? Y luego lo trajeron a Jesús y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Crees esto? Y Señor, pues sí creo. Y luego dice, ayuda a mi incredulidad. Y así estamos muchos de nosotros. En esta mañana posiblemente algunos de nosotros tengamos que decirle a Dios, Señor, yo estoy pasando por estas circunstancias, no sé qué hacer, no sé dónde ir, estoy desesperado, estoy desesperada, tengo ansiedad, estoy en depresión, estoy en angustia. Tal vez tú estés pasando por esas circunstancias así. No estás ajeno a eso. La cosa es de que estás atrapado en eso en vez de confiar en Dios y creer lo que dice la palabra de Dios. Tú no puedes creer esto que dice, yo tengo cuidado de ti. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Yo lo creo. Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de cada uno de los que confiamos. Eso es lo que hace la diferencia. Porque a algunos de nosotros no lo creemos. Y estamos allí atrapados en todo eso. Pero cuando tú confías en Dios y le crees a Dios, tú puedes salir adelante. Porque Él toma tu carga. Él toma tu ansiedad. Él toma tu desesperación. Mira un ejemplo de la Biblia, dice la palabra de Dios en el libro de Primero de Reyes, capítulo número 19, versículo 1 al 4. Primero de Reyes 19, 1 al 4. Aquí tenemos un héroe en el Antiguo Testamento, el profeta Elías. Acababa de vencer a cientos de profetas de Baal y cientos de profetas de Acera. Había tenido una gran victoria, queridos hermanos. Una gran victoria en el Monte Carmelo. La gente el pueblo terminó diciendo, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Una gran victoria. Pero en ese mismo día de victoria, por la tarde, la esposa del rey, cuando supo que habían matado a sus sacerdotes, los sacerdotes de Baal, los sacerdotes de Acera, él dijo que esa mujer, ¿cómo se llamaba? Jezabel, ¿verdad? Él pronunció una sentencia contra Elías, que así como él había puesto a sus profetas, también de ella se encargaría de matarle y de quitarle la vida a Elías. Y Elías corre. Vea lo que dice. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, dice, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, así como tú mataste a mis profetas, yo te voy a poner tu vida como ellos también fueron muertos, tú vas a ser muerto también. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar la vida o su vida y vino a Berseba, que está en Judá,
y dejó allí su criado. Ve el versículo número 4, es donde quiero llegar, por favor. Versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino. ¿Cuántos kilómetros crees que pudo haber caminado un día de camino por el desierto? Posiblemente unos 10, unos 15, unos 20 kilómetros, posiblemente, ¿verdad? Lo más unos 20 kilómetros. Y si estaba haciendo calor, pues posiblemente hasta unos 5 nomás, ¿verdad? Dice, y vino y se sentó debajo de un enebro, dice, y deseaba, ¿cómo que deseaba? Morirse. Ahora está entrando en ansiedad. Tiene problemas en su vida, en su corazón, en su alma, en su espíritu. Está en una etapa de angustia, está en ansiedad. Dice que deseando morirse, dijo, está hablando con Dios. Dice, basta ya, oh Jehová. ¿Y qué le dice? Hermanos, si él acaba de tener una gran victoria, todo el mundo reconoció, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y ahora, hermanos, atrapado por la ansiedad, atrapado por la angustia, atrapado por las amenazas de una mujer, si venció a cientos de hombres, ahora una mujer lo hace correr. Ahora una mujer lo mete en angustia. Ahora una mujer lo mete en ansiedad. Deseaba morirse. Y le dice a Dios, basta ya, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Fíjate nomás hasta qué extremo llega el profeta Elías. Y hasta dónde podemos llegar cuando nos enredamos en la ansiedad, nos metemos en la ansiedad, ¿verdad? Llegamos a un punto de desesperación que aún podríamos decirle a Dios, Señor, ya mejor llévame, ya estuvo bueno de todo lo que aquí está pasando. Cuando Dios te dice, échame tu ansiedad sobre de mí. Échame tu ansiedad sobre de mí. Si sigues leyendo la lectura y no hay tiempo de leerla, la cosa es que Elías creía que solamente él había quedado, que solamente no había nadie más, que solamente él era el profeta de Jehová y que todos los demás era una apostasía, era una corrupción en toda la religión que había en Israel, era una perdición y era pura maldad y era pura idolatría, y él creía que era el único. Y Dios le dice, hey, tranquilo, tú no eres el único. Tú no eres el único. Yo todavía tengo 7,000 personas que no han doblado sus rodillas a Baal. No eres el único. Así es que mejor levántate. Dios le dice, levántate porque largo camino te resta. Todavía tienes mucho por hacer. Vas a ir a ungir nuevos profetas, vas a ir a ungir nuevos reyes. Así es que levántate, déjate de estar ahí queriendo morir, metiéndote en la ansiedad, metiéndote en la depresión, metiéndote en la angustia y pensando que no hay nadie más, que tú eres único y que no hay nadie más que está peleando por Jehová. No, hay 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal. ¿Te das cuenta? De repente nosotros mismos nos inventamos situaciones y creemos que estamos solos. No, hermanos, el Señor dijo, yo tengo cuidado de ti, lo que quiere decir que el Señor siempre está contigo. Siempre está con nosotros el Señor. Siempre está con nosotros. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿lo crees? ¿Lo crees? Porque esa es la diferencia entre un hermano que sale adelante, no que no tenga problemas, no que no tenga angustia, no que no tenga ansiedad, no que no esté pasando por aflicción, por desesperación. Todos pasamos por eso, pero no podemos quedarnos así. Podemos salir adelante con la ayuda de nuestro Dios, porque nuestro Dios no es cualquier ídolo de pueblo. Nuestro Dios es el Dios vivo y verdadero. La palabra ansiedad aparece 5 veces en la Biblia. Sin embargo, se manifiesta a través de desesperación, de angustia, de nervios, de depresión, de preocupación, de afán, de turbación. Otro ejemplo de esto lo tenemos en David, en el capítulo número 42, versículo 3, 5 y 11, dice la palabra de Dios. Veamos a David, el dulce cantor de Israel. David, el hombre conforme al corazón de Dios, ahora está metido en un tiempo de abatimiento, de angustia, de depresión, de ansiedad. Dice el versículo número 4, dice, 3, Salmo 42, 3. Vamos a ver, pónmelo ahí, por favor, hijo, porque me gusta. Ya se me durmió, no, ya se despertó. Fueron mis lágrimas. Nota cómo está el salmista. Fueron mis lágrimas, está llorando. Está llorando.
Fueron mis lágrimas mi pan de día y también de ¿qué? De noche. Ahora está compungido, está en angustia, está triste, está lamentando. Día y noche fueron mis lágrimas mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? La demás gente me dice, oye, pues ¿dónde está tu Dios? No que tú creías en Dios, no que tú confiabas en Dios, no que tú dependías de Dios, no que para ti Dios era todo y que Él te sacaba adelante y que tú en su nombre matabas gigantes y tú en su nombre vencías a los leones y vencías a los osos. ¿Dónde está tu Dios? Y mucho me temo que cuando nosotros andamos así como gallinas sin cabeza, la gente que nos ve nos dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pues no que tú que eres hermano, no que tú eres brother, no que tú confías en Dios. ¿Dónde está tu Dios? Y sigue diciendo en el versículo número 5, dice la palabra de Dios. Vean allí en el versículo 5 dice, ¿por qué te abates? Y él mismo se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y él mismo se da la respuesta, espera en Dios. Esa es la respuesta, espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Versículo número 11 vuelve a repetir otra vez la palabra. Este versículo dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas? Había turbación, había abatimiento de corazón, había tristeza, había angustia, había aflicción, había desesperación, había ansiedad en el dulce cantor de Israel. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y él tiene la respuesta. Como muchas veces nosotros andamos así, metidos, atrapados en la ansiedad, y nosotros tenemos la respuesta. La respuesta es, echa tu ansiedad sobre de él, porque él tiene cuidado de ti. Y él tenía la respuesta, pero no la aplicaba. ¿Cuál era la respuesta? Espera en Dios. Dígame, ¿cuál es la respuesta? Espera en Dios. Dígalo otra vez. Y cuando tú y yo estamos así, atrapados por la ansiedad, ¿cuál es la respuesta? Espera en Dios. Dígalo. ¿Qué vas a hacer cuando seas atrapado por la angustia, por la desesperación, la ansiedad, y que llegues a una situación donde ya no sepas ni siquiera qué hacer, ni a quién recurrir? ¿Cuál es la respuesta? Espera en Dios. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. En otras palabras, si voy a ser salvo, si va a venir salvación, no va a venir de ninguna parte, va a venir de Dios. Y Dios va a proveer esa salvación, Dios va a suplir esa salvación, va a poner los medios para esa salvación, salvación mía y Dios mío. Pero nota, el salmista está diciendo, yo necesito regresar a esperar en Dios, a regresar mi confianza en el Señor. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? Todos pasamos por ansiedades, dificultades de diferente índole. Vivimos tiempos de mucha ansiedad. Ahora, el problema no es si vamos a pasar por ansiedad, sino que la ansiedad no nos agarre, no nos atrape y no vivamos con ella. Eso no es vida. Y es lamentable que cuando estamos en ansiedad, no estamos haciendo válido el versículo de la palabra de Dios que nos dice que para Dios todo es posible. En Lucas 18:27 nos dice la palabra de Dios, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es posible para Dios. Dígalo, es posible para Dios. Dígalo, es posible para Dios. Dígalo otra vez, es posible. Llévate eso en esta mañana, es posible. Tal vez tú no puedes, tal vez yo no puedo. Tal vez yo tengo muchas limitaciones, tú también tienes muchas limitaciones, pero hay un Dios que no tiene limitaciones. Hay un Dios que todo lo puede y en su nombre podemos salir adelante, en su nombre podemos confiar, en su nombre podemos pelear la buena batalla de la fe, en su nombre podemos salir de la ansiedad, de la desesperación, de la depresión, de la angustia. Podemos salir y levantarnos como Elías se levantó y caminó largo camino haciendo todavía la voluntad de Dios. Ungió a Eliseo, ungió a los reyes de Israel y a los reyes asirios. Todavía había mucho por hacer para el profeta Elías después de ese tiempo de angustia, de ansiedad, de desesperación, de depresión. Oh, hermanos,
¿Cómo necesitamos hacer válido ese versículo? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cómo se produce la ansiedad? En primer lugar, la ansiedad se produce por los afanes y placeres de este siglo. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos habla de la situación que muchas veces pudiéramos estar pasando nosotros. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nomás este versículo nos da bastante solución a los problemas de angustia, de desesperación, de ansiedad, de abatimiento, de intranquilidad. Este versículo es un versículo clave de la Biblia. La pregunta es, ¿lo crees? La pregunta es, ¿tú crees lo que dice aquí la palabra de Dios? Yo no sé de ti, pero yo te puedo decir que yo sí creo lo que dice ahí la palabra de Dios. Y es una verdad y es una realidad. Yo me apropio de lo que dice la palabra de Dios. Yo digo, aquí lo dice tu palabra, yo lo creo porque tu palabra lo dice. Pasamos tiempos de afanes. Los afanes producen ansiedad. En Lucas capítulo 8, verso 14 dice la palabra de Dios. Lucas 8, 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan, ¿qué dice? Así puede ser que estemos muchos de nosotros no llevando fruto porque estamos ahogados por los afanes, por las preocupaciones, por las cosas materiales, las riquezas y los placeres de la vida. Estamos pensando en cuánto dinero tengo que juntar para tener unas vacaciones allá en Cancún, para tener unas vacaciones allá en Puerto Vallarta. ¿Cuánto dinero? Estamos preocupados por todo eso. Estamos afanados por todo eso. Y después estamos desesperados porque las cosas no nos salen bien, porque los trabajos no nos salen bien, porque las ganancias no nos salen bien. Los afanes producen ansiedad. No solamente los afanes, también cuando nos metemos en problemas financieros. En Proverbios 11:15 dice la palabra de Dios, Proverbios 11:15 dice, con ansiedad, léelo conmigo, dice, con ansiedad será afligido el que sale porque dice, fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas, ¿qué dice? Vivirá seguro. Ayer me enteré de unos hermanos que querían rentar una casa y la casa está arreglada, no estaba así antes, hoy está muy arreglada. Nomás cuesta 7,000 pesos la casa. No es una gran casa tampoco, ni es grande casa, pero es una casa y cuesta 7,000 pesos al mes. Y necesita 7,000 pesos de entrada y 7,000 pesos del primer mes, 14,000 pesos para poder entrar. Y el hermano estaba buscando un fiador, un aval, que respondiera por él. ¿Habrá alguno de ustedes que quiera ayudar a ese hermano para ir a decirle? ¿Habrá alguno de ustedes? Yo no. Lo siento mucho, hermano. Tú te querías casar, pues ahora muélate. Échale ganas, ánimo, ¿verdad? Lo más que puedo hacer es te puedo prestar una traila, pero no te voy a dar nada para esto. Yo no que voy a salir de fiador por esto. ¿Por qué voy a quitar mi descanso y mi paz y mi sueño? Porque los problemas financieros no los has llevado con orden en tu vida y entonces estás teniendo problemas de ansiedad que no sabes ni qué hacer, ni dónde ir, ni a dónde recurrir. ¿Alguien me está escuchando? Y no hay peor cosa. Muchas veces cuando nos llaman del banco, yo no sé por qué algunos de ustedes tienen esa costumbre de dar mi teléfono cuando ustedes piden un préstamo en el banco, o en la Coppel, o en el Electra. No sé por qué tienen esa costumbre. Hermanos, despístenla, búsquense a alguien más para que no me entere yo y no lo esté predicando aquí. Búsquense a alguien más. ¿Por qué me das mi teléfono? Porque luego me llaman. Y a veces das el de la iglesia. También, un teléfono que le conozcan a usted. Bueno, el teléfono del pastor, pum, el teléfono de la iglesia, pum, ahí está. Y ya nos enteramos, oye, fulanito de tal,
No, mira, en primer lugar, yo no soy tu empleado. Le puede pasar un recado, le puede decir, no, yo no soy tu empleado. Yo así le respondo a los del banco. Yo no soy tu empleado, págale a tu empleado y que venga y lo busque. Y cóbrale hasta el último peso. Punto, y cuelgo. Así de amable soy. Con los usureros, por ejemplo, son los usureros. Pero ¿qué situaciones a veces nos llevamos a un extremo? Hay principios en la economía. Nunca gastes más de lo que ganes. Son principios. Son principios. Un hermano me comentaba el día de ayer que lo llevaron a comprar tenis y de un lugar donde los tenis que le cuestan, esos te cuesta, ¿cuánto cuesta? 900 pesos. Es la mitad del salario que gana. Y dice, 900, y todavía le dice quien le llevó, ándale, no seas codo, cómpratelos. Pues sí, pero si es la mitad de lo que yo gano. Y el hermano lo único que decía, llévame al tianguis, mejor, llévame al tianguis. ¿Puedo encontrar algo más económico allá? Por supuesto que sí. Y cada uno tenemos que aprender a vivir en la manera como Dios nos permite vivir, y vivir tranquilo, vivir en paz y no tener problemas financieros, económicos. Eso produce mucha ansiedad. Eso produce la pérdida de la salud física también, y de la salud mental, de la salud espiritual, de la salud familiar también. Uno vive desesperado. ¿Qué va a hacer? Ahí viene el acreedor, viene el usurero, me andan buscando por todas partes, me dejan recados por aquí, me dejan recados por acá, avisos por acá. No, hermanos, por favor, vamos a poner un poquito más de orden en todo esto. ¿Alguien me está escuchando? Son principios. Ahora me gustaría en algunos tiempos enseñarles sobre, estaba estudiando hace poquito de eso otra vez, para enseñarles algunos de estos principios que son una gran bendición. Ahora, mis hijos dicen que son principios que a nosotros nos han funcionado muy bien porque somos muy tacaños, somos muy codos. Pues yo prefiero ser tacaño y codo, y que no creo que lo sea, pero ellos dicen así, ¿verdad? Que vivir con ansiedad y depresión y desesperación y no saber ni de dónde sacar dinero para cumplir con mis obligaciones. ¿Alguien me está escuchando? Oh, hermanos, toda esta cuestión financiera, cuando nos metemos en problemas financieros, eso produce mucha ansiedad. En tercer lugar, hermanos, cuando estamos afanados y turbados con muchas cosas que queremos lograr. En el libro de Lucas capítulo 10, verso 40-41 dice la palabra de Dios. Lucas 10, 40-41 nos dice la palabra de Dios. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Jesús había llegado a la casa de Lázaro. Ahí estaban sus hermanas Marta y María. Y el Señor empieza a enseñar la palabra de Dios. María se sienta a los pies de Cristo a escuchar la palabra de Dios. Marta está afanada, turbada, queriendo impresionar, limpiar aquí, limpiar allá. ¿Por qué no se puso a limpiar un día antes o una semana antes? ¿Por qué? No, ahora está haciendo tantos quehaceres, trayendo más agua, limpiando más el baño, y no está poniendo atención a la importancia de que Cristo está en su casa, y ella está con todas las preocupaciones, haciendo todos los quehaceres. Y entonces va y le dice al Señor, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, me deje servir sola? Dile que me ayude, que no sea una floja. Ya ha tenido un mal espíritu también. Es parte de la ansiedad, parte de la desesperación. Y Cristo detecta esto. En el versículo número 41 dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y, ¿qué dice? Turbada con estas muchas cosas. Y a veces así estamos nosotros, afanados y turbados con estas muchas cosas. Y queremos hacer aquí y no nos sale bien. Y queremos hacer allá y no nos sale bien. Porque muchas veces el que mucho abarca, poco aprieta. Y quedamos mal aquí, y quedamos mal acá, y quedamos mal acá, y al rato por todas partes andamos quedando mal. Por estar afanados y turbados. Y de ahí vienen muchas ansiedades que nos atrapan. Y ahí estaba Marta.
El versículo 42 termina la historia donde el Señor Jesús termina dándole una lección a Marta y le dice, pero solo una cosa es necesaria. Marta, una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual dice, no le será, ¿qué dice? Quitada. Oh, hermanos, cuidado con tantos afanes, con tantas preocupaciones, con cuantas turbaciones. ¿Cómo Dios quiere librarnos de la ansiedad? ¿Cómo Dios? 5 formas de cómo Dios te quiere ayudar. Porque hemos detectado ya el problema en las cuales muchas veces nos hemos metido. Y posiblemente el mayor problema es que no creemos la salida o la respuesta que Dios tiene para poder salir de todas estas cosas. ¿Cómo podemos superar? ¿Cómo Dios dice que podemos superar la ansiedad? 5 formas. Número 1, ponme atención. Juan capítulo 16, versículo 33. Nos dice la palabra de Dios. 5 respuestas de Dios. Dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado. Mira, dice Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí, ¿cómo Dios quiere que vivamos? ¿En ansiedad o en paz? Dígame, en paz. Todo lo que Él nos habla es para que tú tengas paz, para que usted tenga paz, para que usted viva con paz en su corazón. Si usted se mete, se atrapa por la ansiedad, es porque usted se quiere meter en ansiedad, es porque usted quiere estar enredado con la ansiedad. Pero Cristo dice, yo quiero que tú tengas paz. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Y luego Cristo dice y reconoce, ok, estás en el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero entonces Dios te da la respuesta y dice, pero confiad, puedes confiar en mí, yo he vencido al mundo. Lo primero que tenemos que hacer para superar la ansiedad es confiar en Jesús, amén. Confiar en Dios, no pierdas tu confianza en Él. Recuerdas, el salmista decía, espera en Dios, es lo que quiere decir, sigue confiando en Dios, Él te va a sacar adelante, Él te va a dar fuerzas, Él te va a levantar, Él te va a dar sabiduría, pero sigue confiando en Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero puedes confiar en mí, yo he vencido al mundo. Segunda forma como podemos vencer la ansiedad y librarnos de la ansiedad. En primera de Pedro 5:7 nos vuelve a confirmar esta verdad. Dice el versículo que leíamos hace al principio del mensaje, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, ¿qué dice? Entonces lo que tenemos que hacer es decir, Señor, yo no puedo con esto, pero ahí te va, tú sí puedes. Yo no puedo con esta angustia, tú sí puedes. Yo no puedo con esta depresión, tú sí puedes. Yo no puedo con esta desesperación, yo quiero tu paz, pero tú sí puedes. Tú dices, échame toda tu ansiedad sobre de mí. Yo voy a cuidar de ti. Lo segundo que tenemos que hacer es echarle nuestras ansiedades a Él. Y creer que Él las va a tomar porque tiene cuidado de nosotros. Número 3. La tercera cosa, como Dios quiere librarnos de la ansiedad, es lo que nos dice en el Salmo 34:8, es creer que yo no puedo, pero Dios sí puede. Salmo 34:8 dice, gustad, 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso, léalo conmigo, dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre. ¿Te has dado cuenta que en los 3 versículos habla de tener confianza? Confiad en Él. Dichoso el hombre que confía en Él. Entonces podemos confiar en Él, podemos depender en Él, podemos agarrarnos de su gracia, de su poder, de su mano poderosa, y podemos salir adelante. Gustad y ved. Y le está diciendo, pruébame, gusta, prueba, verás, ved, conócelo, míralo, obsérvalo, ten la experiencia de que es bueno Jehová y que es dichoso el hombre que confía. ¿Qué dice? Es creer que yo no puedo, pero Él sí puede. Lo que quiere decir es que yo no creo que yo pueda. Y es cierto, hay muchas cosas que yo no puedo, pero Él sí puede. Él todo lo puede. Y cuando el apóstol Pablo se atrevió a decir algo de poder,
que uno puede hacer. Dice, todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Yo no puedo solo, es en Cristo. Todo lo puedo, pero en Cristo. Dígalo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo. Dígalo de este lado, todo lo puedo. Ustedes en Cristo que me fortalece. Todo lo. Amén. Es la manera. No es en ti, no es en mí, no es en mi capacidad, no es en mi fuerza, es en Cristo que me fortalece. ¿Cómo Dios quiere librarnos de la ansiedad? En cuarto lugar, con oración. Nos dice en el versículo número 40, Filipenses 4:6, el versículo que comentábamos hace un momento: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, ¿qué dice? Oración y ruego con acción de gracias. Preocupándote no ganas nada. Vuelvo a repetir, preocupándote no ganas nada. Tú te dejas de preocupar y te ocupas en la oración y lo ganas todo. Lo ganas todo. Preocupándote no ganas nada, pero dejas de preocuparte y te ocupas en orar y en poner delante de Dios todas tus peticiones con oración y ruego, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Acción de gracias quiere decir, es como creyendo que lo vas a recibir y que Dios te va a ayudar. Entonces, cuando tú vienes a Dios en oración, tú vas a salir adelante. El problema es que no oramos. El problema es que andamos buscando soluciones humanas. El problema es que buscamos primero en el hombre y luego buscamos en Dios. Ese es el problema. Primero buscamos lo terrenal y luego buscamos lo divino. Y por último, en el Salmo 119, 28, mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 119, 28, dice la palabra de Dios: se deshace mi alma de ansiedad. Y luego dice, susténtame según, ¿qué dice? ¿Sabes por qué estamos muchas veces en ansiedad? Porque estamos lejos de este libro. Susténtame según, ¿qué dice? ¿Tú qué dice? Tu palabra. Y a veces, si no estamos lejos de este libro, no creemos lo que dice este libro como debiéramos de creerlo. Es como Cristo le dijo a Marta y a María: ¿crees esto? ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Echa tu ansiedad sobre de mí, porque yo tengo cuidado de ti. ¿Crees esto? Echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. ¿Crees esto? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Crees esto? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Crees esto? Esa es la diferencia. Susténtame según tu palabra. Pero si estamos socavados en nuestra fe, estamos socavados en nuestra vida cristiana y no tenemos el fundamento de la palabra en la cual podemos confiar, ¿cómo podemos salir de la ansiedad? ¿Cómo podemos salir de la desesperación? No sé, ¿alguien me está escuchando? Necesitamos la palabra. Necesitamos la palabra, y la palabra bien implantada en nuestros corazones. Tenemos el privilegio de tener un libro como esto. La mayoría de la historia del cristianismo nunca tuvo una Biblia. ¿Sí sabías de eso? Nunca tuvieron un libro como lo que tú tienes en tu mano. Nunca. Ha sido hasta el siglo XX y lo que va del siglo XXI en que se ha tenido la posibilidad de imprimir la Biblia como tú la tienes en tu mano. De ahí para atrás era muy difícil. Aun cuando se inventó la imprenta por Juan Gutenberg en Alemania, allá por el siglo XV o XVI, cuando se inventó la imprenta, ¿verdad? No creas que hacía libros como este. Eran varios compendios de libros. Era toda una biblioteca. Entonces, para tener la Biblia completa tenía que agarrar un libro, otro libro, posiblemente 3, 4, 5 libros en un compendio y luego otro, y así se completaba. Tenías que traer toda una biblioteca cargando. El que tenía dinero para comprar, pero era algo muy caro. Hoy está a nuestro alcance. Susténtame según tu palabra. Pero ¿cómo vamos a ser fortalecidos, animados, levantados, sanados, si no
si estamos lejos de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro fundamento fuerte y firme, si no está allí. ¿Alguien me está escuchando? Dios nos quiere ayudar. Como conclusión de todo esto, estoy convencido de que Dios nos quiere ayudar. Dios no nos deja solo. No nos deja solos en nuestros problemas, nuestras angustias. No, Él está allí. El problema es que muchas veces nosotros no estamos viniendo a Él. Venimos de una manera muy eventual, esporádicamente. Venimos de una manera muy hasta informal, ¿verdad? Estamos comiendo y de repente, ay, Dios, ayúdame. O sea, estás viendo el partido de fútbol, hoy te vas a quedar en la tarde viendo el partido de fútbol, ¿verdad? Y estás, ay Dios, pero ayúdame que no se rompa la televisión, aunque estoy pecando, que no se rompa. O sea, no es así. No es así. Es que tú dejes cualquier cosa para ponerte en contacto con Dios. Él está allí. Él quiere ser tu ayudador. Él quiere ser el que te ayude, te levante, te anime, te fortalezca. Pero tienes que tomarlo en cuenta. ¿Alguien me está escuchando? Estoy convencido de que allí nuestro mejor aliado que podemos tener es Dios mismo. Y Él está allí siempre para lo que tú necesites. Para lo que usted necesite, mi hermano, mi hermana. Para lo que yo necesite, Él está allí. Como un padre amoroso que atiende la petición de su hijo o de su hija. Padre, gracias por tu palabra.